Hola a todos amigos, hoy les propongo operar juntos utilizando una estrategia de trading basada en el análisis técnico en Quadex. Pueden unirse a mí ahora mismo y probar esta estrategia incluso en una cuenta demo. En esta estrategia vamos a fijarnos en las tendencias alcistas y bajistas, los niveles de soporte y resistencia, el comportamiento de las suelas y otros patrones del mercado. Buscaremos situaciones favorables y trataremos de sacarles beneficio. No olviden dejar en los comentarios cómo les funciona esta estrategia y compartir su opinión. Será muy interesante leerlos. En mi cuenta tengo solo $1 y voy a empezar precisamente con esa cantidad. Mi objetivo es aumentarla hasta unos $2,000 o $3,000 dependiendo de cómo se desarrolle la situación. Además, solo voy a operar en aquellas situaciones que conozco y entiendo mejor, ya que en la mayoría de los casos se comportan de manera bastante predecible. Con este enfoque podré aumentar el porcentaje de operaciones rentables. Quiero recordarles que para analizar el mercado utilizo velas japonesas de 15 segundos y abro operaciones de 1 a 5 minutos dependiendo de la situación. Asegúrense de ver este video hasta el final, quizás este método de trading les guste y también logren obtener buenos resultados con esta estrategia. Bueno amigos, ahora les propongo empezar a operar. En este momento ya veo el primer punto de entrada y voy a explicarles por qué. Aquí en la parte inferior tenemos un nivel de soporte. Podemos ver que después del primer toque el precio retrocedió hacia arriba y ahora volvió a acercarse al nivel. Además, los máximos del precio son cada vez más bajos, lo que indica un buen potencial bajista. Propongo abrir una operación a la baja por 2 minutos siguiendo la tendencia descendente. Es muy probable que el precio continúe moviéndose hacia el nivel de soporte. En el momento de abrir la operación, el precio hizo un pequeño retroceso hacia arriba, lo que aumenta la probabilidad de que se dé la vuelta y baje. Todavía hay espacio hasta el nivel de soporte, así que 2 minutos deberían ser suficientes, incluso considerando una posible consolidación o pequeño retroceso. En general, el precio se ha estado moviendo de forma bastante impulsiva últimamente, así que creo que podremos aprovechar este movimiento descendente. Vamos a observar el gráfico y esperar el resultado de nuestra primera operación. Amigos, me encantaría verlos en mi canal de Telegram. Es un espacio donde comparto estrategias, ideas y análisis que pueden ayudarles a crecer como traders y lograr resultados reales. Estoy segura de que les será muy útil y que van a disfrutar mucho del contenido. Los espero. Bueno amigos, nada mal en absoluto. Después del retroceso hacia arriba, el precio se dio la vuelta y continuó su movimiento hacia el nivel y logramos aprovechar este movimiento descendente. Al mismo tiempo vemos que todavía hay espacio a este nivel de soporte, por lo que abriremos la siguiente operación aquí mismo. Entraremos nuevamente por 2 minutos a la baja. Pienso que en el futuro cercano el precio continuará moviéndose hacia el nivel. También es bastante posible que sea roto, ya que no olvidamos y tenemos en cuenta el hecho de que el potencial general del precio sigue siendo bajista. En este momento se está produciendo una cierta presión sobre el nivel de soporte, es decir, prácticamente no hay retroceso hacia arriba y el precio se está formando cada vez más cerca de este nivel. Por eso es muy posible que sea roto y precisamente en este movimiento descendente intentaremos ganar. Ahora observemos el precio y veremos cómo cerrará nuestra operación. Bueno, nada mal, como pueden ver el precio realmente continuó moviéndose hacia abajo y también se rompió el nivel de soporte. Aquí obtuvimos beneficios y los 2 minutos fueron más que suficientes. El precio realmente muestra un buen potencial bajista, así que un excelente comienzo, continuemos con nuestro trading. Entonces amigos, en esta situación vemos que después del retroceso hacia arriba el precio se dio la vuelta y ya superó el nivel y continuó moviéndose hacia abajo. Propongo abrir aquí una operación de 1 minuto a la baja. Creo que es muy posible que en el corto plazo el precio siga bajando, ya que tiene un buen potencial a la baja y predominan las velas rojas. Además, el siguiente máximo del precio se formó por debajo del anterior, lo que significa que la tendencia bajista se mantiene. Precisamente en este movimiento descendente intentaremos obtener beneficios. Ahora observemos el precio y veamos qué sucede en realidad.
cada video puede acercarte a tus metas. Suscríbete ahora y empieza a crecer conmigo. Bueno, nada mal amigos, el precio efectivamente continuó moviéndose hacia abajo y obtuvimos beneficios. Logramos predecir correctamente el movimiento posterior del gráfico. Todo va bastante bien, continuemos con nuestro trading y busquemos más momentos favorables para operar. Aquí también vemos que hubo una buena y firme tendencia bajista, además en la parte inferior está presente un nivel de soporte. Vemos que desde ese nivel se produjo un retroceso hacia arriba y después de este retroceso el precio se dio la vuelta y volvió a acercarse a nuestro nivel. En este momento también se nota cierta presión sobre el nivel de soporte. Propongo abrir una operación de 1 minuto a la baja. Es bastante posible que en el futuro cercano este nivel sea rota. Tal vez entremos justo en el movimiento impulsivo del precio hacia abajo en el mismo momento de la ruptura. También vemos que el precio anteriormente ya había probado este nivel, observamos mechas de velas que salen más allá de él. De esta manera entendemos que anteriormente hubo rupturas falsas, y dado que el precio tiene un excelente potencial bajista, es muy probable que en breve ocurra una ruptura completa del nivel de soporte. Precisamente en este movimiento descendente intentaremos obtener beneficios, así que esperaremos el resultado. Bueno amigos, nada mal, como pueden ver el precio realmente continuó su movimiento hacia abajo y obtuvimos beneficios. 1 minuto fue más que suficiente. El precio salió más allá del nivel y se consolidó por debajo de él, lo que significa que nuestro análisis técnico fue correcto. Situaciones de trading como esta se comportan realmente bien, así que continuemos con nuestro trading. Entonces decidí abrir la siguiente operación aquí mismo, en este mismo par de divisas después de un tiempo. Entraremos por 1 minuto al alza. Es muy probable que después de la ruptura impulsiva del nivel, el precio entre en una zona de corrección y se produzca un retroceso en dirección contraria. Precisamente en este movimiento correctivo al alza intentaremos obtener beneficios. Por lo general, en situaciones como esta, 1 minuto suele ser suficiente. Vemos que en el momento de abrir la operación, el precio se detuvo, se formaron velas rojas de menor tamaño y comenzó a formarse una vela verde. De esta manera entendemos que se produjo un debilitamiento y que en breve puede producirse un retroceso hacia arriba. Espero amigos que este momento les haya quedado claro, ahora esperemos el resultado. Bueno, nada mal, como pueden ver el precio realmente se está moviendo en una zona de corrección, se produce un retroceso hacia arriba y logramos obtener beneficios en este movimiento. 1 minuto fue más que suficiente, así que continuemos con el trading y busquemos más situaciones favorables. Bien amigos, coloquemos aquí una línea horizontal por los valores más altos de las velas que están a la izquierda. De esta manera determinamos el nivel de resistencia. Vemos que después del primer toque de nivel se produjo un retroceso hacia abajo y ahora después de ese retroceso el precio se ha dado la vuelta y vuelve a acercarse a nuestro nivel formándose velas verdes. Todavía queda espacio hasta la resistencia, por lo tanto propongo abrir una operación de 2 minutos al alza siguiendo la tendencia ascendente. Es muy probable que en el corto plazo el precio continúe moviéndose hacia el nivel. Intentaremos obtener beneficios precisamente en este movimiento alcista y espero que una vez más 2 minutos sean suficientes. Ahora observemos el precio y veremos cómo cierra nuestra operación. Si quieres operar de forma segura y con buenos resultados, usa Quotex y Pocket Option. Son las plataformas con las que yo trabajo cada día. Los enlaces están en un comentario fijado, pruébalos y verás la diferencia. Bueno, nada mal, el precio realmente continuó moviéndose hacia arriba y el nivel de resistencia fue roto. Aquí obtenemos beneficios. Como pueden ver, el precio tiene un buen potencial alcista y logramos predecir correctamente el movimiento posterior y ganar con ello. Así que sigamos con nuestro trading y busquemos otras situaciones del mercado favorables. Amigos, en esta situación propongo colocar una línea horizontal por los valores más altos de las velas de la izquierda para determinar el nivel de resistencia. Vemos también que después del retroceso hacia abajo el precio se dio la vuelta y en este momento predominan las velas verdes.
El precio se acerca a nuestro nivel y además el potencial general del precio sigue siendo alcista. Abriremos aquí una operación de 2 minutos al alza, siguiendo la tendencia ascendente. Con alta probabilidad el precio continuará moviéndose hacia el nivel, precisamente en este movimiento alcista intentaremos obtener beneficios. Espero que una vez más 2 minutos sean suficientes, incluso con una posible consolidación o retroceso. Ahora observemos el precio y veamos qué tan preciso resulta nuestro análisis técnico esta vez. Excelente amigos, el precio realmente continuó moviéndose hacia el nivel y obtuvimos ganancias. Como pueden ver, logramos beneficiarnos de este movimiento alcista y 2 minutos fueron suficientes. Todo va bastante bien, así que continuemos con el trading y busquemos nuevas oportunidades. Ahora amigos, vemos que después del retroceso hacia abajo el precio se dio la vuelta y vuelve a acercarse a nuestro nivel. En este momento se observa una cierta presión sobre el nivel de resistencia. Además notamos que el siguiente mínimo del precio se ha actualizado, es decir, es más alto que el anterior. Propongo abrir una operación de 2 minutos al alza siguiendo la tendencia ascendente. Con gran probabilidad en el corto plazo el precio seguirá moviéndose hacia el nivel ya que la tendencia alcista se mantiene. Precisamente en este movimiento alcista intentaremos obtener beneficios. Espero que una vez más 2 minutos sean suficientes, así que observemos el precio y veamos qué ocurre en los próximos 2 minutos. Excelente. Como pueden ver, después del retroceso, el movimiento hacia arriba continuó. Se formaron velas verdes impulsivas y firmes, el nivel de resistencia fue roto y logramos obtener beneficios en este movimiento ascendente. Todo va bien, así que continuemos con el trading y busquemos otras situaciones de mercado. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte. Vemos que en este momento el precio reaccionó al nivel, se impulsó hacia arriba desde esta zona y continuó moviéndose al alza. También notamos que los mínimos del precio se actualizan, cada vez son más altos. Abriremos una operación de 2 minutos al alza. Es muy probable que en el corto plazo el precio siga subiendo, ya que anteriormente al tocar este nivel el precio también rebotó con fuerza hacia arriba. Por lo tanto, entendemos que el nivel de soporte es bastante fuerte y seguramente esta vez también se producirá un retroceso al alza. Intentaremos ganar en este movimiento ascendente. Ahora observemos el precio y veamos qué sucede en realidad. Bueno, nada mal. Como pueden ver, el precio realmente continúa moviéndose hacia arriba y obtenemos beneficios. El nivel de soporte demuestra ser fuerte, el precio rebotó desde él y sube. Logramos predecir correctamente este movimiento y ganar con él. Todo va bien, así que sigamos buscando más situaciones favorables para operar. Aquí abajo también tenemos un nivel de soporte y vemos que actualmente hay un movimiento descendente firme. El precio se mueve hacia abajo con confianza y se acerca a nuestro nivel. Abriremos una operación de 2 minutos a la baja siguiendo la tendencia descendente. Además, el potencial general del precio sigue siendo bajista. Precisamente en este movimiento descendente intentaremos obtener beneficios. Espero que 2 minutos sean suficientes, incluso considerando una posible consolidación o retroceso hacia arriba. Ahora observemos el precio y esperemos el resultado. Excelente. El precio continúa moviéndose hacia el nivel y obtenemos beneficios. Como pueden ver, logramos predecir correctamente el movimiento posterior del precio y 2 minutos fueron suficientes. Estas situaciones se comportan muy bien, así que sigamos operando y busquemos otras oportunidades. Ahora amigos, en la parte inferior tenemos nuevamente un nivel de soporte y vemos que ya comienza a formarse una vela verde en esta zona. Abrimos aquí una operación de 1 minuto al alza. Con alta probabilidad, después del fuerte movimiento descendente desde el nivel de soporte se producirá una reacción, el precio entrará en una zona de corrección y se moverá en sentido contrario. Precisamente en este movimiento correctivo ascendente intentaremos ganar. Por lo general, en situaciones como esta, 1 minuto suele ser suficiente. Espero que esta vez también logremos aprovechar este movimiento al alza. En este momento siguen formándose velas verdes.
Así que observemos el precio y esperemos el resultado. Excelente amigos, como pueden ver el precio realmente continuó moviéndose hacia arriba y obtuvimos beneficios. Un minuto fue suficiente. Estas situaciones realmente funcionan muy bien. Propongo seguir con el trading y buscar el siguiente punto de entrada. Ahora amigos vemos que hubo una buena y firme tendencia bajista y en la parte inferior se encuentra un nivel de soporte. Después de tocar el nivel, el precio retrocedió hacia arriba y tras ese retroceso se produjo un giro formando subidas rojas. Al mismo tiempo todavía queda espacio hasta el nivel de soporte. Abriremos una operación de 2 minutos a la baja siguiendo la tendencia descendente. Con alta probabilidad en el corto plazo el precio seguirá moviéndose hacia el nivel. Precisamente en este movimiento descendente intentaremos obtener beneficios. Ahora observemos el precio y esperemos el resultado. Como pueden ver, amigos, se produjo un leve debilitamiento, el precio retrocedió un poco hacia arriba, pero aún así logramos obtener beneficios. El punto de cierre de nuestra operación resultó más bajo que el punto de apertura. Como pueden notar, todas las situaciones del mercado se comportaron según el análisis. Con una buena preparación y el enfoque adecuado, esta estrategia puede ser realmente efectiva. Recuerden darle like al video, suscribirse al canal y unirse a mi Telegram con la palabra clave ganador. Estoy segura de que les será muy útil para seguir mejorando en el trading.